Gracias, Señor nuestro, porque tus bondades nos siguen cada día, Señor. Como bien dice tu palabra, haces salir el sol sobre justos e injustos y haces llover también sobre justos e injustos. Grande es tu misericordia, Señor. Padre, te rogamos, Señor, que nos oriente, Señor, para poder llegar a ese trono de justicia, Señor, para poder estar delante de tu majestad, Señor. Padre, con corazón sincero y limpio, Señor, te pedimos, Señor. Porque esa palabra nos ha ganado, Señor. Porque esa palabra declara tu amor, Señor. Nosotros te amamos a ti porque nos amaste primero. Y es por eso que puedes reinar en la vida de una persona, Señor.
porque tu palabra nos ha enseñado quién eres tú, Señor. Y por amor de tu nombre, Señor, te hemos dado el trono de nuestra vida. Y hemos colocado en ti toda nuestra esperanza, Señor, todo nuestro corazón, Señor. Te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor. Pedimos tu misericordia para poder estar frente a ti aquel día, Señor, sin nada de qué avergonzarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Mi clamor.
Fija tus ojos en nuestro Señor, porque Él está lleno de gracia y amor. Ya vas a ver que lo terrenal se convierte en nada, sin valor, cuando puedas ver la gloriosa luz de Cristo, la luz de ese amor derramado en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias por tanto amor derramado, Señor. Por tanta misericordia, Señor, esparcida para nosotros, Señor. Ay, Señor, que te miremos como el destello del sol, Señor. Que solo podamos ver hacia ti, Señor. En nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Sí.
sin valor será a la luz del glorioso Jesús, a la luz del glorioso Jesús. Gracias, Señor, por iluminarnos con tu luz, Señor. Por no habernos abandonado en nuestros pecados, Señor. Ahí sumergidos en tinieblas, Señor. Cristo. Amén. El día de hoy quisiera yo hablar acerca de una verdad que podemos verla a lo largo de toda la Biblia. Es una verdad que muy poco se predica de ella. Quizás no sea muy popular esta verdad. Hay verdades que no son muy agradables al oído, pero que pueden salvar tu vida. Por ejemplo, el diagnóstico de un cáncer a tiempo. Es una verdad nada agradable, tanto en un hombre como en una mujer. Pero son verdades que dichas a tiempo, son verdades que cuando son atesoradas en nuestro corazón, son verdades que cuando las tomamos y actuamos con diligencia por estas verdades, no solamente se puede salvar nuestra vida, sino que también hay salvación eterna para nuestras almas. Y esta es una verdad de la cual muy poco se predica, pero también de la cual las personas están muy poco conscientes. Y como les decía, podemos ver esta verdad a lo largo de toda la Biblia. Al principio, en Números capítulo 32, 23, vemos por primera vez esta verdad. Dice, está hablando Moisés a una parte del pueblo de Israel. Es la tribu de Rubén, de Gad y media tribu de Manasés. Y les dice, mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante ¿quién? Ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Quisiera ponerles en contexto, es el pueblo de Israel va a tomar la tierra prometida y hay 3 tribus que piden a Moisés que se les dé por herencia la tierra que estaba a este lado del Jordán. Es decir, que ellos no tuviesen que atravesar el río Jordán para ir a conquistar para ellos y para su pueblo tierras al otro lado del Jordán. Moisés les dice, si ustedes prometen acompañar con hombres de guerra a las otras tribus para conquistar parte de la tierra que a ellos les corresponde, que Dios les ha dado, está bien. Se les concederá la tierra que ustedes piden. Y ellos dijeron, sí, lo haremos. Y Dios a través de Moisés les dice, mas si así no lo hacéis, habréis pecado ante Jehová. Habréis pecado, dice la palabra de Dios, ante Jehová. Y sabed, les dice, os informo, os advierto que vuestro pecado os alcanzará. En el Salmo capítulo 7, verso 14 al 16, vemos esta verdad. Dice la palabra de Dios, he aquí, el impío concibió maldad
se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Yo quiero que lo veamos de nuevo. Está hablando de una persona que no conoce a Dios, que no es justa. Está hablando de una persona que ama el pecado y practica el pecado. Está hablando del impío. Dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó, se cargó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado. Obviamente que para otros, no para él. Pero en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre quién, sobre él mismo, sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Déjeme decirle que también en el Nuevo Testamento vemos esta verdad en Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis. Y la versión Reina Valera de 1977 dice, no os dejéis engañar. No os dejéis engañar, no os engañéis. Dios no puede ¿qué? Ser burlado. Por tanto, todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Eso también segará. Dios, dice la palabra, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y esta es la verdad de la cual hoy con la ayuda de Dios quisiera estar hablando a ustedes. La verdad de que tarde que temprano el pecado alcanzará al pecador. Si le pudiéramos o le quisiéramos poner un título a esta enseñanza, le podríamos llamar tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Vemos cómo desde el principio Dios deja clara esta verdad. Mas si así no lo hiciereis, habréis pecado contra Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y en el Salmo 7 se nos dice, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Y pensó que nada le iba a suceder. Porque a veces Dios no actúa inmediatamente. A veces Dios es paciente. A veces Dios da oportunidad a que la persona piense, medite, recapacite, se arrepienta. A que la persona, al ver su pecado y las consecuencias de su pecado, se avergüence delante de Dios de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Y mientras Dios no ejecuta sentencia sobre esa mala obra, las personas creen que su pecado va a quedar impune. Las personas creen que su vida de enojos, de pleitos, que su vida de celos, que su vida de mentiras, que su vida de avaricia, que su vida de codicia, que su vida de adulterio, que su vida de fornicación, que su vida de mentira, que su vida de enemistad, etcétera, va a quedar impune delante de Dios. Porque Dios todavía no ha ejecutado sentencia sobre ese pecado, sobre esa mala vida, sobre esa mala obra. Sin embargo, ¿qué dice Dios? Que su iniquidad se volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Su agravio caerá sobre su propia coronilla. Y déjame decirte que esto a veces, eso de que su iniquidad se volverá sobre su propia cabeza, como el pecado de la persona lo va a alcanzar, eso a veces se ve hasta literalmente. Se dice que el emperador Carlomagno hizo fundir una gran campana para una iglesia que él había construido. Y la obra le fue encargada a un artesano muy famoso llamado Tancho. Y para tal objeto, para construir la campana, se le entregaron una cantidad de cobre en gran cantidad. Pero se le entregó también 40 kilos de plata.
El famoso Tancho guardó la plata para sí mismo y puso en su lugar una cantidad de estaño que daba un aspecto muy, pero muy semejante a la plata. Y la campana quedó preciosa, pero falsificada. Una vez terminada este hombre la tarea, la presentó al emperador y el emperador hizo colgar la campana en la torre de la iglesia. Y el emperador ordenó al mismo Tancho, al constructor, que fuera él quien diera las primeras campanadas. Pero este hombre, el que había puesto estaño en lugar de plata, tiró con tanta fuerza, emocionado por el honor que le daba el emperador delante de toda la multitud, que se le olvidó de su pecado, se le olvidó su robo que había hecho, se le olvidó su mentira. Había cambiado la plata por estaño y dice que cuando este hombre tiró con tanta fuerza, el bandajo ese con que se toca la campana, cayó sobre él, cayó sobre su cabeza y lo mató. Qué curioso. Dice la palabra de Dios, la iniquidad del impío volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hay una historia que también me llamaba la atención, una historia que es real también. Iban un grupo de personas en un vuelo, partía de Zúrich hacia Beirut, y uno de los pasajeros, cuyo nombre era Joseph Passatur, empezó a pedir auxilio, empezó a tener una serie de problemas en el viaje, problemas de salud, empezó a tener una dificultad respiratoria. El hombre no podía respirar. Ante tal urgencia, el piloto se vio obligado a aterrizar a medio camino en Atenas y este hombre fue llevado a un hospital donde murió muy poco tiempo después. Al ser desnudado en el hospital para hacerle una revisión médica completa, los que le atendían descubrieron que llevaba un corsé. Y cuando abrieron el corsé llevaba 1,500 relojes suizos de contrabando. El hombre era un contrabandista, llevaba relojes de contrabando de mucho valor. Y claro, todos esos relojes que iban ahí guardados en el corsé habían restringido su capacidad para respirar y le había causado la muerte. Dice la palabra de Dios, y sabed, dice, que vuestro pecado os alcanzará. Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso segará. ¿Y por qué digo que muy pocas personas están conscientes de esta verdad? Y de ahí la necesidad de compartir con ustedes hoy con mucho amor y con mucha ayuda del Espíritu Santo acerca de esta verdad, tu pecado te alcanzará. Porque podemos ver cómo personas practican diariamente el pecado. Podemos ver cómo a las personas se les hace fácil el pecar. Cómo a las personas se les hace fácil el mentir, sí. Es más, hay personas que utilizan del pecado como su primer instrumento de protección. Hay personas que mienten con una espontaneidad y con una naturalidad que no solamente otros les creen, sino que también ellos mismos se llegan a creer sus propias mentiras. Hay personas que practican el pecado de la codicia, que les trae serios problemas con su cónyuge. ¿Por qué? Porque ya no pueden detener su mirada. O sea, es tanta la práctica del pecado que ya no pueden detener su mirada ante una persona del sexo opuesto delante de su cónyuge, que eso le mete en serios problemas. Hoy en día vemos cómo las personas no solamente practican el pecado, sino que justifican, excusan su pecado. Y tristemente, no solamente personas que no conocen nada de Dios, sino que también personas que dicen ser cristianas hoy en día viven una vida de práctica de pecados. Viven una vida de ira, viven una vida de pleitos, viven una vida de celos, viven con resentimientos, rencores, amarguras, falta de perdón. Cuando se les trata de mostrar su pecado por amor a sus almas de parte de Dios, no son humildes, responden con soberbia, se justifican, mienten, son hipócritas. Hay personas que son muy avaras, hay personas que viven en la envidia todo el tiempo, viven en el chisme, viven en la calumnia y se dicen cristianas. Estas personas no solamente dan un mal testimonio del cristianismo, sino que también testifican con sus vidas que no son cristianos, pero también testifican con sus vidas que no tienen la más mínima idea
de esta verdad que hoy el Señor quiere que quede muy clara ante los ojos de ustedes. Tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. La palabra de Dios dice, y sabed, dice, Dios está advirtiendo. Es una advertencia a todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. Él quiere que todos los hombres procedan a ese arrepentimiento que los lleva a ese precioso Salvador, Cristo Jesús. Pero hoy en día las personas como que no quieren oír las advertencias de Dios o no creen a las advertencias de Dios. Se han hecho sabios en su propia opinión. Se han hecho sabios en su propia opinión. ¿En lugar de qué? En lugar de confiar y creer a Dios. La palabra de Dios dice, pero sabed que vuestro pecado os alcanzará. El pecado no es cosa ligera. Tarde que temprano, las consecuencias del pecado vendrán sobre la vida del pecador para su ruina. Óyelo bien. Vendrán sobre la vida del pecador para su ruina y serán manifiestas. Vendrán sobre la vida del pecador para su ruina aquí en la tierra, pero también para su ruina eterna y serán manifiestas. La palabra de Dios dice, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La pregunta es, ¿cómo alcanza el pecado al pecador? En Jeremías capítulo 5, del verso 22 al 25, vemos la primera forma. Dice así, a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, dice Dios, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Está hablando del pueblo de Israel. Pero es una verdad que puede aplicarse a toda persona que dice ser hijo de Dios, a toda persona que dice ser cristiano, pero tiene un corazón falso, un corazón rebelde, un corazón falso que dice amar a Dios, pero a su vez desobedece a Dios porque vive para hacer su voluntad. Dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. ¿Ves cómo Dios no puede ser burlado? ¿Ves cómo Dios conoce los corazones? No nos engañemos. Y además dice, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía a su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Y en el verso 25 dice, vuestras iniquidades, ¿qué dice? Han estorbado estas cosas. Y vuestros pecados, ¿qué? Apartaron de vosotros el bien. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. ¿Cómo te va a alcanzar tu pecado? Primeramente, veamos el verso 25 de nuevo. Dice, vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, las bendiciones de Dios, y vuestros pecados, dice, vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Nadie de nosotros hoy aquí puede dar testimonio de que Dios le ha hecho un mal. Muchas personas claman a Dios por misericordia. Muchas personas reclaman a Dios las promesas que están en la Biblia y que son sí, amén, en Cristo Jesús. Y muchas personas van a Dios exigiendo, reclamando de por qué no se cumplen esas promesas. La palabra de Dios dice que vuestros pecados han impedido que Dios haga el bien. Vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, dice la palabra de Dios. El bien que Dios quiere hacernos y el bien que cada persona espera que Dios le haga. En Proverbios capítulo
24, verso 20. Proverbios capítulo 24, verso 20 dice, porque para el malo no habrá ¿qué? Buen fin. Porque para el malo no habrá buen fin. Y la lámpara de los impíos será apagada. Mira qué impresionante. Esa es una manera de cómo el pecado te va a alcanzar. Porque para el malo no habrá buen fin. Tristemente las personas cuando cometen un pecado no piensan nunca en cuál va a ser el fin de ese pecado. Simple y sencillamente se dejan arrastrar por sus concupiscencias, por sus deseos de la carne, por sus pasiones exaltadas. Simplemente en ese momento, con todo respeto lo digo, como un animalito irracional, solo piensan en saciar sus deseos temporales, los deseos de ese momento, y corren tras el pecado, corren en busca del placer temporal, del deleite temporal que da el pecado. Pero tristemente no se detienen a pensar cuál va a ser la consecuencia de ese pecado en el mero acto del pecado o después de cometer el pecado, sin haberse arrepentido de corazón y sin haber suplicado perdón a Cristo. Dios viene a pedirle cuentas. Nadie piensa cuál va a ser el fin. Y por eso es que las personas continuamente están pecando delante de Dios. Sí, continuamente están pecando delante de Dios. Pero ¿qué dice Proverbios 24, 20? Veámoslo nuevamente. ¿Qué dice? Cómo el pecado va a alcanzar al pecador, porque para el malo no habrá buen fin. Porque para el malo no habrá buen fin. Es decir, la persona podrá vivir una vida de prosperidad. La persona podrá vivir una vida de paz temporal quizás. La persona podrá creer que Dios está aún agradado con él. Sin embargo, Dios en determinado momento, Dios va a tratar con esa persona. En determinado momento, Dios va a tratar con ese pecado. Dios no va a ser burlado. Dios no tendrá por inocente. Dios no tendrá por inocente ¿a quién? Al culpable. Dios no tendrá por inocente al culpable. Hay un salmo que dice, se lo voy a leer, Salmo 73. Es un salmo de Asaf. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios del corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Este hombre Asaf era un hombre justo y reconoce que bueno es Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Sin embargo, este hombre justo nos dice, en cuanto a mí, casi caí en pecado delante de Dios. Por poco se resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Viendo la prosperidad de los impíos. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Tú los puedes ver, ni se preocupan, están bien sanos muchas veces. Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, gozan de riquezas. Sí, gozan de riquezas. Y tú los ves viviendo unas vidas ahí formidables, fabulosas, viviendo con todo tipo de lujos, viviendo con todo tipo de vanidades. Dice, por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Es decir, son soberbios para con los demás. Miran a los demás con altivez, miran a los demás con desprecio. Sí, y aún son violentos, creen que tienen derecho a todo y que el fin justifica los medios. Dice, los ojos se les saltan de grosura, logran con creces los antojos del corazón. Tú ves a muchos pecadores, a muchas personas que ni aman ni temen a Dios, cómo se proponen una cosa y luego, pues no solamente la logran, sino que la logran con creces. Dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia y hablan con altanería, como si no hubiese un Dios en los cielos. ¿Por qué?
Porque pasan los días y ellos viven tranquilos y pasan los días y no les sucede nada. Al contrario, prosperan. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y este hombre decía, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos, viendo la prosperidad de los impíos. Y él decía, ¿por qué, Señor? Porque a veces el justo padece y el impío es prosperado. Y la solución del dilema se encuentra en el versículo 16 en adelante y dice, cuando pensé para saber esto, el porqué de todo esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Oye bien, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Eso en lo cual nadie piensa. Dios se lo revela a este hombre y dice, comprendí el fin de estos pecadores. Y oye, ¿cuál es el fin de estos hombres? No hay buen final para el malo. No hay buen final. Dice en el Salmo 73, capítulo 73, verso 18, dice, ciertamente, mira, es una certeza, es una aseveración que se va a cumplir. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? ¿Cómo? Dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Hoy los ves, de repente ya no están. Dice, perecieron, de repente serán asolados. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. ¿Cómo el pecado te va a alcanzar? Dice la palabra de Dios que no hay buen fin para el impío. Su lámpara, su gozo, su prosperidad, aún su descendencia será apagada. Todo aquello en lo cual él ponía su confianza, todo aquello en lo cual él ponía su esperanza, de repente le será quitado, dice Dios. Ese va a ser su fin. De repente le será quitado. Han sido asolados de repente, como esas ciudades del oeste americano que quedaron desiertas ahí por la fiebre de oro. Encontraban oro en otra ciudad y la gente se iba corriendo y formaba otra ciudad ahí, y la ciudad anterior quedaba asolada, morada de chacales, morada de serpientes, sí, morada de animales salvajes, quedaba asolada, desierta, ahí no había vida. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo han sido asolados de repente? Sí, gozaban de prosperidad, gozaban de salud, gozaban de fama, gozaban de fortuna, gozaban de poder. Sí, estaban llenos de soberbia, llenos de violencia, pero de repente fueron asolados. Se consumieron de terrores. ¿Cómo es el pecado? Óyelo bien. ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo el pecado alcanzará también a las personas? Proverbios capítulo 13, verso 21. Dice, el mal, ¿qué dice aquí? Perseguirá a los pecadores. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Dice, el mal perseguirá a los pecadores. Y aquí la idea que se da cuando dice el mal perseguirá a los pecadores es hasta darles alcance. El mal perseguirá a los pecadores hasta darles alcance. Hasta darles alcance. Quizás, como ya vimos, prospere por un tiempo, pero su condenación no se tarda. El mal perseguirá a los pecadores. Dice, hasta darles alcance. Todo tipo de desgracia, óyelo bien, es decir, desgracia física, desgracia emocional, mala reputación, pérdida de los bienes, pérdida de los seres amados. El mal, óyelo bien, perseguirá a los pecadores. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo estamos leyendo. Y déjame decirte que esto se aplica en todas las áreas
de la vida del pecador. Por ejemplo, en su cuerpo, ¿qué dice el Salmo 38:3? Que vendrán enfermedades por causa del pecado. Salmo 38:3 dice: nada hay sano en mi carne, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? De mi pecado. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. No quiero decir que todas las enfermedades vengan por causa del pecado. No quiero decir que todas las enfermedades vengan por causa del pecado. Pero sí el pecado produce ciertas enfermedades. Por ejemplo, la lujuria, la lascivia, el adulterio, la fornicación, pecados sexuales, el sexo fuera de matrimonio. ¿Conlleva a qué? Conlleva enfermedades. Enfermedades como el SIDA. Enfermedades como la hepatitis B, que es una enfermedad de transmisión sexual, que termina provocándote cáncer del hígado y también termina matándote como el SIDA. Enfermedades de transmisión sexual por causa del pecado, ¿como qué? Como el condiloma. Sí, el condiloma que contagia a la mujer y le puede producir cáncer de SIDA. Sí, enfermedades de transmisión sexual por causa del pecado, por tener sexo fuera de matrimonio, como el herpes genital o el herpes tipo 2, que hace que el hombre se contagie con otra mujer que no es su esposa, y luego, si es soltero cuando se casa, o si es casado cuando está con su esposa, le transmite el herpes. Y es conocido que el herpes genital o el herpes tipo 2 provoca o produce cáncer en la matriz, cáncer en el cuello de la matriz, y si no se trata a tiempo, cáncer en la matriz de la mujer, y se muere. Son enfermedades que vienen por causa del pecado. Pecados como las iras, pecados como los pleitos, una vida de celos, una vida de envidias, una vida de mentiras que te provocan estrés por cuanto se te puede descubrir tu mentira. Personas que viven una vida de avaricia y por lo tanto pasan ahí sufriendo, que no vayan a padecer la pérdida de sus bienes materiales, o personas que pasan ahí angustiados o afanados por acumular más y más y más y más. Este tipo de personas, déjame decirles que su pecado los va a alcanzar en su cuerpo. ¿Cómo? Con enfermedades. Todo este tipo de personas que viven en pleitos, en celos, en enemistades, en mentiras, en avaricias y todo eso, en hipocresías, chismes y en murmuraciones, son personas que pasan estresadas de que no se les descubra su pecado, o pasan estresadas por causa de su pecado. Y son personas que van a padecer médicamente a causa de su pecado migrañas. Son personas que van a padecer gastritis, úlcera gástrica o úlcera duodenal. Son personas que van a padecer colon irritable o colon por estrés, así de sencillo. Personas amargadas, personas soberbias, que hasta con su sombra pelean. Son personas que van a padecer de gastritis, de colon por estrés. Vemos cómo el pecado puede provocar una serie de enfermedades en el cuerpo de la persona que practica estos pecados. Y vemos cómo el pecado es capaz de alcanzar a una persona aún en su propio cuerpo. Pero no solo en el cuerpo, tu pecado te alcanzará, dice la Biblia, y entiéndelo. Tu pecado te alcanzará no solamente en tu cuerpo, sino también en tu alma. La palabra de Dios dice que no hay paz para el que practica el pecado. No hay paz. En Isaías capítulo 57, verso 21, dice lo siguiente. Isaías capítulo 57, verso 21, no hay paz. ¿Dijo quién? Dijo mi Dios. Mira, no lo digo yo, dice Dios. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Cuando tú te encuentras una persona, ya sea que practique una religión o no, y te dice, ¿cómo está? Muy bien, muy bendecido, pero practica el pecado. No es cierto. No es cierto. Nomás velo en su casa, nomás vela en su casa, velo en su relación con su esposa, velo en su relación con su esposo, o vela en su relación con sus hijos. Mira, con su suegra, con sus cuñadas, con su vecina. No es cierto. Una cosa es que el pecador se quiera engañar y otra cosa es que tenga paz. La palabra de Dios dice no hay paz para el que practica el pecado.
No hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Y si Dios dice no hay paz, es porque no hay paz. Aunque la gente diga que está bendecida, bendecida y bendecida. Eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Hacerse creer. Además les han dicho que con lo que confiesan con su boca lo van a recibir. Y andan diciéndole a todos que están bendecidos, 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 porque es una confesión positiva para recibir eso. Pero llegan a sus casas y su casa es un desastre, su vida es un desastre, su matrimonio es un desastre. Y por si fuera poco, no hay paz. ¿Por qué? Porque luego traen el remordimiento, luego traen la culpa. ¿Por qué? Por actos pecaminosos en su vida que han traído consecuencias que quizás ya no se puedan remediar. Quizás por la amargura, quizás por la soberbia, por no reconocer la culpa, por no pedir perdón, quizás por un adulterio, sí, quizás por el egoísmo. Se destruyó el matrimonio. Se destruyó el matrimonio y los hijos se deprimieron y uno de los hijos se suicidó. Y hoy el padre o la madre tienen lo que nosotros llamamos un remordimiento de conciencia, un cargo de conciencia que no es más que la culpa agravada de su pecado. ¿Y tú crees que una persona que vive así puede tener paz? ¿Tú crees que puede tener paz? No puede tener paz. El saber que por su causa, por su pecado, por su egoísmo, se destruyó un matrimonio y un hijo o una hija se suicidaron. O un hijo o una hija siguió una puerta falsa, las drogas quizás. O quizás una hija, que sucede muy a menudo por la falta de ese amor, de esa manifestación de afecto en sus padres. O de sus padres hacia ella. Con el primero que pasa por ahí, le creen. Y tienen relaciones sexuales fuera de matrimonio y salen embarazadas. Todas esas son consecuencias del pecado de una persona adulta que en lugar de rendir su vida a Cristo, prefirió seguir viviendo su propia vida, seguir satisfaciendo los deseos de su carne y seguir viviendo en su pecado. Y hoy está viendo ante sus ojos las consecuencias de su pecado. Y su conciencia lo martiriza. Su conciencia no le trae paz. Su conciencia lo culpa. Imagínate un hombre que tiene una relación sexual fuera de matrimonio, o una mujer igual, que tiene una relación sexual fuera de matrimonio y contrae el SIDA y se lo pasa a su esposa y su pareja muere. Muchas veces la mujer muere antes que el hombre, y el hombre que contrajo el SIDA por una relación fuera de matrimonio no solamente está viviendo una vida miserable porque tiene SIDA. Si tú has visto una persona con SIDA, la verdad su vida es muy triste. Padecen todo tipo de enfermedades. Antes hasta el rechazo de los seres queridos. Ahora con toda la información, el ser querido ha aprendido a servirle y a amarle. De modo que ya no tienen ese rechazo, por lo menos de los seres queridos. Pero las enfermedades que les atacan son terribles. No solamente tienen que cargar con el dolor de esas enfermedades, sino también tienen que cargar con el dolor de la muerte de su cónyuge, de su esposa, que ya murió antes que él. El reconocer que él es culpable de la muerte de esa mujer, que él fue el homicida, el asesino de su esposa. ¿Y todo por qué? Por unos minutos de placer, por unos minutos de pasión fuera del matrimonio. Porque no pensaron en el fin. Porque no pensaron en el fin. ¿Tú crees que hay paz para esa persona? No, no hay paz. No, no hay paz. Imagínate una mujer que por no ver el fin, por ser egoísta, solo pensar en ella misma, se mete en una relación sexual fuera de matrimonio y sale embarazada. Y pensando en el que dirán, en lo que sus padres vayan a decir o hacer, aborta. Mata a su hijo, lo mata. A su propio hijo lo mata. Y luego cuando le viene la conciencia de eso, ¿tú crees que no es un tormento? Cuando ve por ahí que un marero mató a una niña de 5 años después de haberla violado y dice, ¿qué hombre ese no tiene corazón? Y su conciencia le dice, ¿y tú? ¿Tendrás corazón tú que mataste a tu hijo? Ese marero no era nada de esa niña. Qué horrible lo que hizo. Ciertamente, nadie lo justifica. Pero esa niña no era carne de su carne, sangre de su sangre, no era su hija. Y tú mataste a tu hijo. Tú fuiste cómplice en el asesinato de tu hijo. Y su conciencia la acusa. ¿Tú crees que hay paz? No, no hay paz. No, no hay paz. Para nada hay paz. En Job capítulo 27, verso 13 y 20, mira lo que dice Dios. Esta es para con Dios la porción del hombre impío. Oye bien, esta es para con Dios la porción del hombre impío.
Esto, lo que vas a leer ahorita, es lo que va a cosechar de parte de Dios el hombre o la mujer impía que practican el pecado. Mira lo que dice el verso 20, por favor. Dice, se apoderarán de él o de ella terrores, como aguas, torbellino lo arrebatará en la noche. Se apoderarán de él terrores. Mira lo que dice Dios. No solamente dice Dios, no hay paz. Dice, se apoderarán de él terrores como aguas. Torbellino arrebatará de noche. Son palabras de Dios. Son palabras de Dios. ¿Por qué? Por su pecado. Salmo 107, 17. Todo esto por su maldad, por su pecado. Lo voy a leer. Salmo 107, 17. Dice así: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión. Fueron afligidos, óyelo bien, fueron afligidos los insensatos. ¿A causa de qué? A causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Mira, sus maldades y las consecuencias de sus maldades, sobre todo las consecuencias de sus maldades, de sus pecados, lo van a perseguir. Lo van a perseguir a donde vaya. Lo van a perseguir a donde vaya. Ahí tienes al hombre que se va a un motel alejado de la ciudad. Y te digo un hombre porque es lo más frecuente, puede ser una mujer. Se va a un motel alejado de la ciudad. Los ves ahí todos bien protegidos para proteger la identidad del que está allá adentro, de la que está allá adentro, pecando contra Dios, como si de Dios se escondiera, como si pudieran burlarse de Dios. Y van ahí hombres y mujeres a esos moteles a tener su relación fuera de matrimonio, a pecar contra Dios y contra su cónyuge, contra su familia, y luego regresan a casa como si no hubiera pasado nada. Pero Dios se encarga de que su conciencia lo condene. Dios se encarga de que su conciencia lo acuse. Y ahí tienes a esa persona, hombre o mujer, todo atormentado por la culpa. La consecuencia de su pecado es su propia culpa, su conciencia que le acusa. Y ahí lo tienes ahí, de día y de noche. De día ve a su esposa y se siente mal, o a su esposo y se siente mal. De noche la ve dormida y quizás piensa en cómo le ha servido todo el día, en cómo le ha servido a sus hijos, en cómo ha guardado su hogar, en cómo le ha administrado bien su dinero, sí, en cómo le ha sido fiel y cómo él le ha pagado a ella. Y su conciencia lo acusa y lo condena. Su conciencia. Y son afligidos los insensatos. Son afligidos de día y son afligidos de noche a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Y déjame decirte que no solamente en la vida, mira, no solamente en la vida de la persona no hay paz, de modo que a donde vaya, la consecuencia de su pecado y su conciencia no lo dejan en paz. Aún en su hogar no hay paz. Aún en su hogar no hay paz. ¿Has visto esos maridos, esos esposos o esos hijos que no quieren llegar a la casa? Que ponen cualquier pretexto para no estar en su casa. ¿Sabes por qué es? Porque van huyendo de algo. ¿Y sabes de qué van huyendo? Van huyendo de que en sus casas no hay paz. Inventan trabajo extra. Se van al partido con los amigos. Los hijos inventan que tienen que ir a hacer tareas ahí a donde un amigo, donde una amiga, porque alguien va a llegar a explicarles ahí porque no le entienden. Mira, cualquier cosa es buena. Cualquier pretexto es bueno para no estar en casa. ¿Por qué? Porque no hay paz en esa casa. No hay paz en ese hogar. Entonces, todo el mundo quiere huir. Todo el mundo quiere huir. Las esposas quisieran salir corriendo. Muchas no salen corriendo por los hijos. Bueno, y mis hijos, dice, ¿quién va a cuidar de ellos? Pero ya quisieran salir corriendo. ¿Por qué? Porque no hay paz en ese hogar. Mira, el pecado alcanza, entiéndelo. No hay paz en el hogar. No hay paz con su cónyuge. Mira, no se pueden ni entender. Y si logran medio entenderse con el esposo o con la esposa, no tarda en salir ahí un hijo rebelde, un hijo aplazado, un hijo que anda en drogas, etcétera. O sea, si no es un problema con el cónyuge, es un problema con los hijos. Y si aparentemente hay una tregua entre los cónyuges y entre los padres e hijos,
viene un problema de salud que te viene a quitar la paz. Y si todo anda bien en la salud, viene un problema económico que te viene a quitar la paz. Y si todo anda bien con el cónyuge, con los hijos, con la salud y la economía, híjole, el vecino que te tocó ya no lo aguantas. Así de sencillo. O el vecino es muy linda gente, pero te ibas a ir de vacaciones con tu familia y resulta que a última hora no te hicieron las reservaciones. Sí. Y resulta que el hotel donde querías ir, no tienes cupo en ese hotel. Te tienes que ir a uno de cuarta categoría. Y entonces no hay paz. No hay paz en la familia, no hay paz en el hogar, en el trabajo. Vas al trabajo, no hay paz en el trabajo. Hay problemas con el jefe, hay problemas con los compañeros de trabajo. Sí, no hay paz, especialmente en estas épocas. No hay paz en el trabajo. Todo el mundo está con terror, esperando el sobre blanco cada vez que cambio de gobierno. No hay paz. Ustedes me entienden lo que digo. No estoy hablando nada fuera de lo común. Ustedes son personas que tienen un hogar, son padres de familia que tienen que trabajar, que a lo mejor trabajan en una empresa privada o en el gobierno y dependen de ese sueldo, de ese salario que ganan. Y cuando hay problemas económicos en el país, hay problemas económicos en la empresa privada, hay recorte de personal y entonces todo el mundo empieza a temblar. Igual con el gobierno, no hay paz, no hay paz. Tampoco las esposas tienen paz. Te veo preocupado, viejo. Ay, sí, si es que la verdad es que parece que va a haber recorte en la empresa. Ay, ¿serás tú uno de ellos? Pues yo no sé. Entonces el esposo se preocupa, la esposa se preocupa. No hay paz, no hay paz. En el negocio, los que son dueños de negocios, porque muchos de los que son asalariados dicen, si yo tuviera un negocio. Pero cuando uno está en pecado y tiene un negocio, oye lo que dice Proverbios 10. Proverbios capítulo 10, verso 2. No hay paz tampoco cuando hay una vida de pecado. No hay paz. Proverbios capítulo 10, verso 2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Ay, la gente piensa que los tesoros de maldad son, ¿verdad?, el gran funcionario que robó los muchos millones, o el narcotraficante que está haciéndose rico, ¿verdad?, vendiendo droga, o el que lava dólares de la droga, ¿verdad?, que está haciéndose rico de la noche a la mañana, o el secuestrador que está haciéndose rico de la noche a la mañana con los secuestros. No, esos no son los tesoros de maldad nada más. Mira, cuando tú le robas al fisco toda esa ganancia que te queda, porque la Biblia dice que hay que al que impuesto pagarle impuesto, son tesoros de maldad. Cuando tú no le pagas a tus empleados lo que debes y te quedas con ese dinero, son tesoros de maldad. Cuando tú estás haciendo ganancias, inflando los precios, son tesoros de maldad. Cuando tú en lugar de dar una libra de 16 onzas, vendes una libra de 14 onzas, esa ganancia que te queda son tesoros de maldad. Y tienes un negocio y dices, es que yo no sé por qué me va tan mal. Es que mire, yo paso en ese negocio todo el tiempo. Mire, mi vida es este negocio. Y mire, con costo tenemos para comer. ¿Por qué razón? Tu pecado te alcanzará. Veamos de nuevo Proverbios capítulo 10, verso 2. Dice, los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad no serán ¿de qué? De provecho. Así de sencillo. ¿Y sabes qué dice Job? En el capítulo 27, verso 19. ¿O qué nos dice Dios a través de Job? Es una verdad bíblica. Job capítulo 27, verso 19. Dice, rico se acuesta, pero por última vez. Rico se acuesta, pero por última vez. Abrirá sus ojos, dice, y nada tendrá. Abrirá sus ojos, dice, y nada tendrá. Como decía también el salmista en el Salmo 73. No pasan trabajos como los demás hombres, como los otros mortales. Tienen mucha prosperidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo han sido asolados de repente? No hay paz tampoco. No hay paz. Es un terror. Es un terror. Tienes un negocio. Tienes miedo a que te secuestren, ¿verdad? Ahí andas con los guardaespaldas. Luego andas con guardaespaldas. Tienes que pagarles muy bien porque tienes miedo hasta que tus propios guardaespaldas den la ruta que vas a ir ese día y te secuestren. Y si no te secuestran a ti, que secuestren a una de tus hijas. Pasas ahí con el alma en un hilo. Cada llamada telefónica, ¿será mi esposa diciéndome que pues secuestraron a una de mis hijas? ¿O serán los secuestradores diciendo que tienen secuestrada a mi esposa? ¡Qué horrible!
Además ahí pendiente de que nadie te robe porque todo el mundo te quiere robar. Además de que no haya una devaluación del empira. Porque qué terrible, ¿verdad? Además que ahora que se van a abrir las fronteras, nadie te traiga, ¿verdad?, otra misma empresa de la que tú tienes porque te va a quebrar. Aquí ha pasado en Honduras, viene capital salvadoreño o guatemalteco y viene y te montan otra empresa y te quiebran. Y te quiebran. Y tenías 15 años de una próspera empresa y en 6 meses estás quebrado. Quebrado. No hay paz. No hay paz. Y el problema es la avaricia. La avaricia, el pecado de la avaricia. Ese pecado de la avaricia te lleva a no tener paz. ¿Por qué? Porque te aferras a más y nunca tienes suficiente. Un día le preguntaron a un niño, un maestro le preguntó a un niño, le dijo, ¿cuánto es para un hombre ser rico? El niño le dijo $10,000. No, le dijo el maestro. $100,000. No. $1,000,000. No. ¿Sabe usted cuánto es para un hombre? ¿Qué cantidad es para un hombre ser rico? Un poquito más de lo que ella tiene. Y lo triste es que nunca lo va a alcanzar. Porque siempre va a querer más y va a querer más y va a querer más, un poquito más. Si tan solo tuviera un poquito más. Mira, y tiene mucho, pero si tan solo tuviera un poquito más. Y tiene demasiado, si tan solo tuviera un poquito más. El avaro nunca es feliz. No hay paz, no hay paz. Y luego las personas se preguntan ¿por qué? Y luego pues por ahí piensan que es su mala suerte, ¿verdad? Y algunos van ahí donde unos brujos a que les den baños con ruda, no lo sé, ¿verdad? Le saquen la mala vibra, las ondas negativas. A otros les dicen, hermano, son ataduras. El Señor me muestra en visión los cielos abiertos, ¿verdad? Pero hay unas cadenas de ataduras, hermano. Y ahorita mismo, ¿verdad?, previa a una muy buena ofrenda, vamos ahorita a orar a Dios, vamos a guerrear, hermano, hermana, para que se rompan las cadenas de atadura y empiezan aquellas guerras espirituales a quebrantar cadenas de ataduras. La gente sigue igual, sigue igual, sigue igual. Les dicen que son espíritus, son demonios. O por ahí les dicen que son pecados generacionales. Es que mire, como su tatarabuelo fumaba el puro, o como su tatarabuelo era borracho, entonces por eso a usted le viene esto. ¿Y qué culpa tienes tú de lo que tu tatarabuelo hizo? El hombre que pecare, dice la Biblia, ese morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo llevará el pecado del padre. Pero como no tienen una respuesta bíblica, porque no estudian la Biblia, ni aman la Biblia, ni les interesa la Biblia, le salen a la gente con cualquier cuento chino, como dice mi hijo menor. Y la gente se lo cree. Hermano, ¿verdad? Son ataduras generacionales. Es que, híjole, hermano, la mamá de mi mujer fue bruja o la tatarabuela de mi mujer fue bruja y por eso me va mal en el negocio. Por eso, mire, estoy ahí en la calle Real y me han robado 3 veces. No, estás ahí. Te han robado 3 veces porque estás en la calle Real. A cualquiera que se ponga ahí le van a robar igual. Cierras hasta las 9 de la noche para tener más dinero. En lugar de cerrar a las 6 como todo el mundo, pues te van a robar entre 6 y 10 de la noche. Así de sencillo. Mira, no es mala suerte. No son malas vibras. No son ondas negativas. No son ataduras, no son cadenas ahí que impiden la bendición. No son espíritus tampoco, ni son pecados generacionales. Dice la palabra de Dios, sabed que vuestro pecado ¿qué? Os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que este tipo de personas que ya están padeciendo las consecuencias de su pecado en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su trabajo, en su negocio, este tipo de personas no tienen ningún interés en hacer la paz con Dios, en dejar el pecado. Y entonces van ahí a alguna iglesia, denominación católica, evangélica, el nombre que quieras, ¿verdad? Y ahí se ponen a disposición de los gurúes, ahí cómo se llaman, de los siervos de Dios, les dicen, ¿verdad? Los siervos de Dios, los profetas, que luego inventan cada cosa, ¿verdad? Cada cosa, pobre gente, luego inventan cada cosa. Y buscan la paz, dice la Biblia, pero no la van a hallar. Si primeramente la persona no busca estar en paz con Dios a través de un arrepentimiento de corazón que lo lleve a abandonar esa vida de maldad, esa vida de egoísmo, esa vida de vivir para sí mismo y dirigirse a Cristo, el Salvador, reconociendo sus pecados, confesando sus pecados y suplicando a Jesús perdón por esos pecados, esa persona nunca va a tener paz. Muchas personas buscan la paz del mundo y el mundo no te puede dar la paz de Dios, solo Dios te puede dar la paz de Dios. Las personas buscan la paz en la religión
No te puede dar la religión paz. Una oración no te puede dar paz. Un acto de liberación no te puede dar paz. ¿Por qué? Porque solo Dios te puede dar esta paz. Y esta paz la religión no la da y el mundo no la da. Y la palabra de Dios dice que tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Romanos 5:1. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas no quieren venir a Cristo porque Cristo es Señor y Salvador. O vienen a Cristo solo para que sea su Salvador, pero no su Señor. No quieren que Cristo reine en sus vidas. No quieren que Cristo gobierne en sus vidas. Por tanto, se van a buscar en la religión. Se van a poner su confianza en el hombre. Cuando la palabra de Dios dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y ahí van a poner su confianza en el hombre, en un ritual, llámese limpia, llámese exorcismo, lo que sea. Y la palabra de Dios dice que no van a encontrar paz. En Ezequiel capítulo 7, verso 23 al 25, Dios habla del pueblo de Israel, una verdad que puede ser aplicada a cualquiera de nosotros hoy en día. Ezequiel capítulo 7, verso 23, en adelante. Le dice Dios al profeta, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre. Y la ciudad, Jerusalén, está llena de violencia. Mira, para el pecador. Traeré, por tanto, dice, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos. Y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados. Y el verso 25, mira lo que dice Dios. Y oye bien, es Dios el que está hablando. Dice, destrucción viene. Y mira lo que dice aquí, ¿qué dice aquí? Y buscarán la paz. ¿Y qué dice? No la habrá. Dice Dios, cuando yo hiero para que la gente se vuelva a mí, mientras no se conviertan a mí, buscarán la paz. ¿Y qué? Y no la hallarán. Y no la hallarán. Y no solamente dice la palabra de Dios que no hay paz para el impío, sino que su pecado le va a alcanzar en forma de muchos dolores. Muchos dolores. Quizás muchos me estén entendiendo lo que estoy diciendo porque lo están viviendo. Muchos dolores. Salmo 32, verso 10, dice, muchos, dice, no pocos, muchos dolores habrá para el impío. ¿Por causa de qué? Por causa de su impiedad. Mira, ya no le busques. Ya no andes pactando por ahí a esos canales. Ya ni gastes tu dinero en pactos, en sembrar la buena semilla. Mira, es gratis. Es gratis, dice Dios. Venid y comprad, dice, a los que no tienen dinero, dice Dios, venid y comprad de las aguas de la salvación gratis. Es gratis. Ponte en paz con Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Arrepiéntete, dale la espalda al pecado, a tu maldad. Mira las consecuencias de tu pecado. Mira cómo tu pecado te ha alcanzado a ti, ha alcanzado a tu familia. Mira las consecuencias de tu pecado para con Dios y ve con Dios confesándole tu maldad y suplicándole perdón. No tienes que andar haciendo nada de eso, hombre. Esos son inventos de hombres. Inventos de hombres. Muchos dolores, dice la palabra de Dios. Muchos dolores habrá para el impío. Un hombre de la Biblia llamado Elifaz, según la sabiduría de los padres, de los ancianos. Mira en Job capítulo 15, verso 20, la aseveración que hace de cómo es la vida de un impío, cómo el pecado le alcanza. Dice, todos sus días, fíjate bien lo que dice, todos sus días el impío que es atormentado de dolor. Mira, todos los días. Le duele la cabeza, le duele una muela. Tiene gastritis porque se peleó con la mujer. Ya se le arruinó el día porque el hijo lo aplazaron en la escuela. Le salió mal el negocio. No se le hizo, ¿verdad?, el asunto con la muchachita aquella que él tenía pensado que se le iba a hacer, ¿verdad? Su amigo anda en un carro más caro que el de él, ¿verdad? El otro está comprando una casa más cara que el de él o que la de ella. ¿Sí me entiendes, verdad? Todos los días. Todos los días, dice. Hay dolor para el impío. Tu pecado te va a alcanzar, entiéndelo. Te va a alcanzar. El pecado no es cualquier cosa. Si hoy en día no se predica de esto en muchos lugares es porque no aman a las almas. No las aman, no las aman. Pero ojalá que tú estés entendiendo esto y estés meditando esto y estés aplicándotelo a tu vida. Tu pecado te alcanzará. Romanos capítulo 3, verso 16. ¿Qué dice el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo? Romanos 3, 16 dice, quebranto y desventura hay en qué? Hay en sus caminos.
Mira, quebranto y desventura hay en sus caminos. Quebranto y desventura para ellos mismos y quebranto y desventura para los que los rodean, tristemente. Un santo de Dios al respecto dijo: la vida de pecado es una vida de miseria. La vida de pecado es una vida de miseria. Y el que quiera pecar, que esté preparado para sufrir. ¿Qué cosa más cierta? La vida del pecado es una vida de miseria. Y el que quiera pecar, que esté preparado para sufrir. ¿Sí? Que esté preparado para sufrir. Y no solamente tu pecado te va a alcanzar con falta de paz. No solamente tu pecado te va a alcanzar con muchos dolores. Tu pecado te va a alcanzar con lo que ya hemos estado viendo: destrucción repentina. Proverbios capítulo 6, verso 12 y 15. Dice: el hombre malo. Y no creas que el malo aquí es el narcotraficante, el drogadicto, el secuestrador. No, el hombre malo es el que no ama a Dios. Así de sencillo. El que no ama a Dios, el que solo se ama a sí mismo. Sí. Aunque parezca el hombre más bueno, más misericordioso, pero si no ha rendido su vida a Dios, si no ha sido perdonado por Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz, si no ha sido redimido, es un hombre malo. No hay quien haga lo bueno, dice la palabra de Dios. No hay ni aun uno. Es malo. Dice: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Y te leo esto para que veas qué es lo que vamos a ver ahorita en el verso 15. Está hablando del hombre malo. Ahora veamos el verso 15. Dice: por tanto, su calamidad del hombre malo, de la mujer mala, su calamidad, ¿qué dice? Vendrá de repente. O sea, eso es lo más triste, que la calamidad, lo que tanto teme, le va a venir. ¿Y le va a venir cómo? De repente, sin aviso, donde menos lo espera. Dice: súbitamente será quebrantado. ¿Y sabes qué es lo peor? Dice la palabra de Dios: y no habrá ¿qué? Remedio. No habrá remedio. Oye, qué terrible es el pecado. Grábatelo. Tu pecado te va a alcanzar. Súbitamente vas a ser quebrantado. Donde menos lo esperes, cuando menos lo esperes, te va a venir lo que más tú temes. Y no va a haber para ti remedio. Mira, como dicen por ahí, Dios te va a dar donde más te duele. Dios te va a dar donde más te duele, con tal de hacerte volver a Él, por un lado. Y segundo, el pecado también te va a dar por donde más te duele. Entiéndelo. El pecado también te va a dar por donde más te duele. ¿Para qué? Para hundirte. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Oye lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, fíjate, paz y seguridad, la gente va a creer que todo está bien, que están más seguros que nunca. Cuando digan paz y seguridad, entonces dice, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. ¿Y qué dice aquí? La misma verdad en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque es el mismo Dios. Y el pecado te va a alcanzar de la misma manera. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Y qué dice aquí? Y no escaparán. Cuando más seguros se crean, dice, vendrá destrucción repentina. Y aquí destrucción repentina es utilizado como sinónimo de ¿qué? De ruina total e inevitable. Destrucción repentina es un sinónimo de ruina total e inevitable. Es pérdida de todo lo que aquella persona estaba poniendo su esperanza. Es una pérdida de todo lo que aquella persona estaba poniendo su confianza, que no era Jesús. Y dice, no escaparán de ningún modo. Y lo que es más triste, óyelo bien, lo que es más triste, que la persona en su pecado, en su dolor, en su destrucción, va a clamar a Dios. Sí, va a clamar a Dios. Pero Isaías capítulo 1, verso 15 dice algo muy tremendo cuando hay pecado en el corazón. Dice, cuando extendáis vuestras manos, ¿qué dice aquí? Yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice aquí?
yo no oiré. Yo no oiré. ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre, de pecado, de muerte. Dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Y mira que aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel. Un pueblo que creía en Dios, un pueblo que leía la Biblia, un pueblo que oraba, un pueblo que diezmaba, un pueblo que ofrendaba, un pueblo que ayunaba, un pueblo que predicaba, un pueblo como el de hoy en día, un pueblo evangélico como el de hoy en día, que cree ser hijo de Dios y que hace todo esto. ¿Pero qué? Pero su corazón no está convertido a Dios. En su corazón todavía ellos viven para ellos mismos y para la maldad. Nunca se han arrepentido de su mal diciendo qué he hecho, ni han venido a Dios a suplicar misericordia por una vida de pecado. Nunca. Y nunca han entregado su vida al gobierno de Dios. Y Dios les dice, cuando multipliquéis vuestras oraciones. ¿Cuándo es que la persona multiplica sus oraciones? Cuando está en angustia, con el agua, ¿hasta dónde? Hasta el cuello. Dice Dios, cuando estén ustedes con el agua hasta el cuello, te lo voy a parafrasear, van a multiplicar sus oraciones. Yo no les voy a oír. Juan capítulo 9, verso 31 dice otra gran verdad, o esta misma verdad en el Nuevo Testamento. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquellas personas que viven para sí mismos, egoístas, que están ahí pidiéndole a Dios egoístamente, a esos Dios no los oye. Aquellas personas que no son temerosas de Dios ni aman hacer la voluntad de Dios, a esas Dios no escucha. Salvo que sea una oración que venga de un corazón humilde, contrito y humillado y arrepentido. Sí, una oración, Señor, ten misericordia de mí que soy pecador. Sé propicio a mí que soy pecadora, Señor, ten misericordia. Eso es lo más triste. ¿Nunca has oído tú a alguien que te dice en medio de su dolor, en medio de su desesperación, es que yo le pido a Dios y siento que Dios no me escucha? ¿Nunca has oído a alguien decir eso? O nunca quizás lo has dicho tú, es que yo le pido a Dios y Dios no me oye. Es porque es cierto, Dios no te oye por causa del pecado. Sí, no te oye, no te oye. Tu pecado te alcanzará. Pecaste y pecaste y pecaste y no te pasó nada y dijiste, todo está bien. Pero llegó un día en que te diste cuenta que tu pecado te había alcanzado. Y no solo eso, hay muerte espiritual a causa del pecado. Santiago capítulo 1 verso 15 nos dice cómo se da esa muerte espiritual a causa del pecado. Dice, entonces la concupiscencia, es decir, un deseo desmedido, una pasión desmedida. Déjame decirte que aquí la palabra concupiscencia, que es epitumía, se utiliza en la Biblia para un deseo muy intenso para lo bueno, pero solamente muy pocas veces, si mal no recuerdo, para unas 3 o 4 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero la mayor parte de las veces se utiliza epitumía, concupiscencia, como un deseo exaltado, más allá de lo normal. ¿Para qué? Para lo malo. Una concupiscencia es un deseo que viene a tu vida, un deseo exaltado que te quiere llevar a hacer lo malo. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Podemos ver aquí que la concupiscencia no es pecado. La concupiscencia te enamora, te seduce. ¿Para qué? Para que tú peques. Y una vez que tú pecas, dice, y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Y estamos hablando de muerte espiritual. Muerte espiritual. Pero no solamente una manera de cómo tu pecado te va a alcanzar es provocándote muerte espiritual, sino separación eterna de Dios. En tormento. Separación eterna de Dios en tormento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 8 y 9. Dice que Dios va a pagar, ese es el contexto, Dios va a pagar el día del juicio, el Dios justo va a pagar en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios.
Y no estamos hablando del conocimiento intelectual de Dios, porque todo el mundo conoce de Dios, sino del conocimiento vivencial. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. O sea, nunca tuvieron esa relación íntima que nace de una entrega total y una súplica de perdón y una fe en Cristo. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Dice aquí, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, no es solamente de decir, Señor, yo te acepto o te recibo como mi Salvador personal y ya soy un hijo de Dios. No, se necesita un conocimiento vivencial con Dios, una relación íntima con Dios, pero también se necesita una obediencia a las buenas nuevas, al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El aceptar a Jesús como tu Salvador personal sin obediencia, eso no te lleva más que a ¿qué? A sufrir pena de eterna perdición. Mira, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el pecado alcanza a las personas? ¿Por qué? Proverbios capítulo 11, verso 21. ¿Por qué el pecado alcanza a las personas? Porque tarde o temprano, ¿qué dice aquí? El malo será castigado. Y cuando estamos hablando del malo, no quiero que pienses en los que están ahí en la penitenciaría, en esa sección de la penitenciaría donde están los reos más peligrosos. ¿Cómo se llama? Casablanca, ¿no? Sí. Cuando hablamos de los malos, tu mente no vuele ahí a Casablanca. No, piensa en el hombre adúltero, en el hombre codicioso, en la mujer adúltera, la mujer codiciosa, en el hombre amargado, en la mujer amargada, en el hombre mentiroso, en la mujer mentirosa, en el hombre avaro, en la mujer avara. Esos son los malos. Esos son los malos. Olvídate de los de Casablanca por un momento. Sí. Piensa en el hombre que no quiere perdonar, en la mujer que no quiere perdonar. Piensa en el hombre soberbio que no le quiere rendir su vida a Cristo. Piensa en la mujer soberbia que no le quiere rendir su vida a Cristo, que quiere seguir haciendo su voluntad. Esos son los malos. Esos. Los codiciosos. Sí. Los envidiosos, los lujuriosos. Sí, los chismosos, las chismosas. Los maldicientes. Esos son los malos delante de Dios. Olvídate de los de Casablanca. Sí. Veamos de nuevo Proverbios 11:21. Dice, porque tarde o temprano, el malo será castigado. Proverbios 16:5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente, ¿qué dice aquí? No quedará impune. El pecador no quedará impune, ya sea porque sea un soberbio o lo que sea. Su pecado no va a quedar impune si no se arrepiente y si no suplica perdón. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por esa razón el pecado va a alcanzar a la persona, porque Dios no puede ser burlado. Así como le cayó ahí el badajo ese de la campana al Tancho famoso ese, y así como se murió el contrabandista de relojes suizos finísimos, ¿verdad? Por causa de su maldad, Dios no puede ser burlado. Tarde que temprano el pecador va a ser castigado. Y lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y quiero terminar esta enseñanza con una historia sencilla que está en el libro de Jueces, capítulo 1, verso 3 en adelante. Ojalá tú puedas tener el corazón de este hombre. Ojalá hoy puedas tener el corazón de este hombre. Ojalá que tú, hombre y mujer que estás aquí, hoy puedas ser sensible a la palabra de Dios y puedas ser humilde a la palabra de Dios. Dice Jueces capítulo 1, verso 3 al 7. Dice, y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él.
Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Besec a 10,000 hombres. Y hallaron a Adoni Besec, quiere decir el señor de Besec. Y hallaron a Adoni Besec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Besec huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Esta era una costumbre de la época, porque al cortar los pulgares de las manos, las personas ya no podían tensar el arco, ni manejar bien la espada. Entonces ya los inutilizabas para la guerra, te garantizabas que esa persona nunca más iba a ir a la guerra en contra tuya. Y le cortaban los pulgares de los pies para que no pudieran huir fácilmente corriendo. Dice, entonces dijo Adoni Besec, una vez que le cortaron los pulgares de las manos y de los pies, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Como yo hice, así me ha pagado Dios. ¿Quieres saber por qué te vienen todas las cosas que te están viniendo? ¿Ya sabes por qué? Tu pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Te alcanzará. Y como tú hiciste, así te hará Dios. Mira tú cuán grave es el pecado. El nombre que sea. Ya por favor, cuando salgas de aquí no digas, ay, es que solo digo mentiritas. Ay, es que viera usted que todo lo he dejado, pero es que todavía no puedo perdonar. Solo eso me hace falta. No digas saliendo de aquí, es que usted no sabe cuánto he cambiado. Mire, el único problema que tengo, mire, es esta codicia. No puedo evitar que los ojos se me van tras las faldas. No, no digas eso. No digas, ya estoy muy bien, solo me hace falta esto. No, no, espera. ¿Te hace falta eso? Y te hace falta arrepentirte de todo. Y te hace falta confesarle a Dios todo. Y te hace falta suplicarle perdón a Dios de todo. Y creer que Él te perdona todos tus pecados. Y mientras eso no sucede en tu vida, mira, no importa cuánta reforma moral tengas, no importa cuánto hayas cambiado por fuera, no importa cuán bueno te veas ante los ojos de la gente, lo que es sublime delante de los ojos de los hombres, ¿qué dice Dios? Delante de Dios es abominación. Y una cosa dice el Señor hoy, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. Como tú hiciste, así Dios también te va a hacer. ¿Queda claro? Demos gracias a Dios. Ay, Señor, sí que en verdad eres bueno. Sí que en verdad vienes a abrir nuestros ojos una vez más. Porque ciertamente no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la fe que es en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Padre, que esta palabra pueda ser meditada una y otra vez. Que cada persona hoy aquí pueda examinar su vida, pueda enumerar sus pecados y pueda concluir que cada uno de esos pecados le alcanzará. Cada uno de esos pecados le alcanzará. Que la paga del pecado es muerte y que hay separación eterna entre Dios y el pecador por causa de sus pecados, por causa de un corazón no arrepentido, por causa de un corazón que no ha visto su necesidad de un Salvador, por causa de un corazón no convertido, no perdonado, y que pueda ser serio. Y así como hay verdades médicas que dan vida, también esta verdad espiritual pueda darles vida hoy. Que puedan encontrar respuesta, Señor, a cada una de las tribulaciones, de la falta de paz, de sus dolores, de las circunstancias adversas. Probablemente, Señor, a muchos su pecado les esté alcanzando ya, Señor. Ciertamente dice tu palabra que un mismo suceso acontece a todos. Aún el justo será tribulado. Ciertamente tu palabra dice al justo que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos.
Pero también es cierto, Señor, que muchos hoy en día están siendo atribulados y están siendo atribulados porque están recibiendo la paga por sus pecados. Porque su pecado les ha alcanzado. Su pecado les ha alcanzado. Y buscarán la paz, pero no la hallarán si primeramente no buscan la paz para con Dios por medio de la sangre de Jesús. Padre, que esto lleve a personas a tomar decisiones serias en su vida, Padre. A buscarte a ti de todo corazón, Señor. Y a un arrepentimiento que prepara ese corazón para ir al Salvador, que espera a cada pecador con los brazos abiertos. Padre, ese es mi deseo y mi súplica. Y sé que la tuya también. Que sea una realidad, Señor. Que no sea una enseñanza más o una palabra más. Que sea, Señor, la enseñanza que abra los ojos de muchos. La enseñanza que venga a abrir el entendimiento de muchos. La enseñanza que lleve a muchos hoy a ver su verdadera condición y a ver al pecado tal y como es. Y las consecuencias de su pecado tal y como son. Su pecado les va a alcanzar, Señor. Si no hay un arrepentimiento y una fe en Cristo Jesús. Padre, que así sea. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.